Suéltalo ahora mismo, o te aseguro que tu carrera y tu libertad se convertirán en humo antes de que el sol termine de ponerse. Aquellas palabras, cargadas de una autoridad gélida y absoluta, cortaron el aire pesado del viejo depósito de chatarra como una cuchilla afilada. Hugo, un guardia de seguridad de casi 2 metros de altura y músculos tensos, se quedó paralizado. Tenía los dedos enterrados en el brazo de un niño pequeño, un pequeño de apenas 11 años llamado Leo, cuyos pies apenas rozaban el suelo de tierra y aceite. El guardia, acostumbrado a pisotear a cualquiera que se cruzara en su camino, soltó una carcajada burlona al mirar al hombre que se atrevía a desafiarlo. Frente a él, entre montañas de hierro oxidado y restos de motores olvidados, se encontraba un anciano de apariencia humilde, vestido con una camisa gastada por el tiempo y unos pantalones llenos de polvo. «¿Y tú quién eres, viejo loco?», escupió Hugo, apretando aún más el agarre sobre el pequeño Leo, que gemía de dolor en silencio. «Este lugar es propiedad privada. Este mocoso es un invasor, y tú no eres más que un estorbo. Lárgate de aquí antes de que te rompa los pocos huesos que te quedan». El hombre de apariencia pobre no retrocedió ni 1 milímetro. Sus ojos, antes nublados por una tristeza profunda, se encendieron con una furia que Hugo no pudo comprender. En ese momento, el guardia no sabía que no estaba enfrentando a un vagabundo, sino a Arthur Valente, el hombre que poseía la mitad de los edificios inteligentes de la ciudad y cuyo nombre era sinónimo de un poder implacable. Pero para entender cómo un multimillonario terminó en un basurero defendiendo a un niño huérfano, debemos retroceder al inicio de esta historia, cuando el corazón de Arthur todavía era tan duro como el acero que lo hizo rico. La luz de la mañana se filtraba a través de los inmensos ventanales de cristal blindado en la oficina principal de la Torre Valente. Arthur permanecía inmóvil, observando la ciudad desde el piso 50, donde los hombres parecían hormigas y los problemas de los demás eran solo estadísticas en una pantalla. A sus 65 años, Arthur lo había conseguido todo. Su imperio tecnológico dominaba el mercado de la logística y el transporte, pero su vida privada era un desierto de mármol y silencio. Hacía 3 años que el cáncer se había llevado a su hija, Elena, la única persona que lograba ablandar su mirada. Desde entonces, Arthur se había convertido en una máquina de hacer negocios, frío, eficiente y desprovisto de cualquier rastro de piedad. Sobre su escritorio de ébano descansaba un informe legal que le quitaba el sueño. No por su complejidad, sino por el retraso que representaba. Su proyecto más ambicioso, un centro de distribución robótico de última generación, estaba estancado. La razón era un pequeño terreno en la periferia, un antiguo depósito de chatarra que Arthur había comprado hacía meses, pero que se negaba a ser desalojado. Sus abogados le habían informado que un invasor persistente evitaba que las máquinas de demolición entraran. Arthur, irritado por la ineficiencia de sus subordinados, tomó una decisión impulsiva. No enviaría a más hombres de traje y corbata. Iría él mismo, pero lo haría de una forma en la que pudiera ver la verdad sin que el brillo de su dinero cegara a los demás. Arthur se quitó su reloj de oro de $50,000 y lo guardó en la caja fuerte. Se cambió su traje italiano por una ropa vieja que guardaba para sus días de jardinería, buscó unas botas desgastadas y condujo un coche antiguo que pertenecía al personal de mantenimiento. Mientras se alejaba de la zona residencial de lujo, el paisaje comenzó a cambiar. Los rascacielos dieron paso a naves industriales oxidadas y calles sin asfaltar donde el humo de las fábricas teñía el cielo de un gris perpetuo. Finalmente, llegó a las puertas del depósito de chatarra. Era un laberinto de metal retorcido, piezas de aviones viejos y electrodomésticos que el mundo ya no quería. Al bajar del vehículo, Arthur sintió el olor a herrumbre y aceite quemado. El silencio del lugar era extraño, casi sagrado. No parecía el refugio de un criminal, sino un cementerio de máquinas esperando una resurrección. Arthur caminó lentamente, ocultando su mirada bajo una gorra vieja. Sus pasos resonaban sobre las planchas de metal que cubrían el suelo. Él esperaba encontrar resistencia, insultos o peligro, pero lo que encontró al doblar la primera esquina del laberinto de chatarra
le heló la sangre y detuvo sus pensamientos de destrucción de golpe. Frente a él, en un pequeño claro iluminado por un rayo de sol que atravesaba el techo roto de un galpón, se encontraba un perro. Era un viralata, sucio y flaco, pero lo que llamó la atención de Arthur no fue el estado del animal, sino sus patas traseras. El perro no caminaba sobre carne y hueso, sino sobre unas estructuras metálicas increíblemente complejas, fabricadas con piezas de bicicletas, pequeños motores de impresoras y cables de colores. Las prótesis se movían con una precisión mecánica asombrosa, permitiendo que el animal corriera y saltara como si nunca hubiera perdido sus extremidades. Arthur, el genio de la tecnología que pagaba millones a ingenieros de todo el mundo para desarrollar robótica avanzada, se quedó paralizado. Aquello que tenía delante no era un desecho, era una obra de ingeniería nacida de la necesidad y del amor puro. ¿Te gusta, Max?, preguntó una voz infantil a sus espaldas. Arthur giró lentamente y vio a Leo por primera vez. Un niño con la cara manchada de grasa, herramientas colgando de un cinturón improvisado y unos ojos que brillaban con una inteligencia que ninguna universidad podía enseñar. El niño no sabía que estaba hablando con el hombre que había ordenado destruir su hogar. Solo vio a un abuelo cansado que parecía perdido en medio de su reino de metal. Leo le sonrió, una sonrisa limpia que no pedía nada a cambio, y en ese instante los cimientos del mundo de Arthur Valente comenzaron a temblar. El multimillonario, que había llegado allí con el único propósito de firmar una orden de demolición y borrar aquel lugar del mapa, sintió por primera vez en años que su corazón de acero comenzaba a latir de nuevo, empujado por la curiosidad y por algo que creía haber perdido para siempre: la esperanza. Pero la paz de aquel encuentro duraría muy poco. Arthur aún no sabía que su propia crueldad pasada, encarnada en sus empleados de seguridad, estaba a punto de irrumpir en aquel santuario con la intención de aplastar todo lo que el niño había construido. Arthur estaba a punto de descubrir que para salvar el futuro de Leo, tendría que enfrentarse primero a los fantasmas de su propio imperio y a la oscuridad que él mismo había sembrado durante años. La batalla por el viejo depósito de chatarra no sería solo por un trozo de tierra, sino por la redención de un hombre que lo tenía todo, y sin embargo, no tenía nada. Arthur Valente se quedó allí, de pie, rodeado por el olor a hierro viejo y la mirada curiosa de un niño que no superaba la altura de su pecho. El perro, Max, olfateaba sus botas gastadas con una energía que desafiaba cualquier lógica médica. Las prótesis metálicas emitían un suave chasquido, un ritmo mecánico que, para los oídos expertos de Arthur, sonaba a música celestial. Era una ingeniería cruda, sin pulir, pero con una eficiencia que sus laboratorios de investigación y desarrollo, dotados de presupuestos multimillonarios, rara vez alcanzaban. «¿Tú hiciste esto?», preguntó Arthur, con una voz que intentó sonar ronca y cansada, ocultando la vibración de asombro que amenazaba con delatarlo. Leo se encogió de hombros, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de una mano ennegrecida por la grasa. «Sí, señor. Max tuvo un accidente con un camión hace un año. El veterinario dijo que lo mejor era dormirlo, que no volvería a caminar. Pero mi papá siempre decía que nada está realmente roto. Solo está esperando que alguien encuentre la pieza que le falta. Así que busqué entre los motores de las licuadoras y usé los resortes de unos viejos sofás. Costó un poco ajustarlos, pero Max no se rindió. ¿Usted cree que se ve bien?». Arthur guardó silencio. «Que si se ve bien», pensó. En su mundo, la perfección se medía en micras y en acabados de fibra de carbono. Pero allí, en esa catedral de óxido, la perfección tenía otro nombre: propósito. Mientras observaba al niño ajustar un pequeño tornillo en la prótesis del perro, la mente de Arthur viajó de regreso a su imperio de vidrio. Recordó las reuniones de junta directiva en su torre de cristal, donde las decisiones se tomaban basándose en gráficos de barras y márgenes de beneficio. Allí, él era el rey indiscutible. Había construido Valente Tech desde el barro, sacrificando horas de sueño, amistades y, finalmente, su propia humanidad. «En los negocios, Arthur, lo que no escala no existe», se decía a sí mismo cada mañana.
pero esa filosofía lo había dejado solo. Elena, su hija, solía decirle: «Papá, estás tan ocupado construyendo el futuro que te has olvidado de vivir el presente». Arthur nunca la escuchó realmente, no hasta que el presente se convirtió en un pasado doloroso, y Elena se fue, dejando un vacío que ni todo el dinero del mundo podía llenar. El corazón de Arthur se había congelado, convirtiéndose en un bloque de hielo tan impenetrable como los muros de su oficina. Para él, ese depósito de chatarra era solo una cifra más, un obstáculo que debía ser removido para que su imperio siguiera creciendo. «Pareces un buen chico», dijo Arthur, sentándose en una caja de madera vieja para aliviar el dolor fingido de sus piernas. «Pero este lugar es peligroso. Está lleno de basura. ¿Por qué no te vas a un refugio? ¿Por qué aferrarte a estos pedazos de metal?» Leo dejó sus herramientas y miró a Arthur con una seriedad que parecía impropia de su edad. Sus ojos eran profundos, cargados de una sabiduría que nace del sufrimiento y la carencia. «Esto no es basura, señor», respondió el niño con firmeza. «Para el mundo, esto es lo que sobra, lo que ya no sirve. Pero para mí, cada motor y cada cable es una oportunidad. Aquí es donde vivo, y aquí es donde guardo los recuerdos de mi padre. Él me enseñó que la tecnología no es solo para hacer máquinas rápidas, sino para arreglar lo que el mundo ha lastimado». Arthur sintió una punzada en el pecho. Las palabras del niño eran un eco distorsionado de sus propios sueños de juventud, antes de que la ambición empañara su visión. «¿Tu padre?», preguntó Arthur. «¿Dónde está él?». Leo bajó la mirada por un segundo, y una sombra de tristeza cruzó su rostro. «Él se fue hace tiempo. Trabajaba en una gran empresa. Era un ingeniero brillante. Decía que estaba ayudando a cambiar el mundo. Pero un día, la empresa decidió que ya no lo necesitaban. Dijeron que era prescindible. Se deprimió tanto que enfermó. Antes de morir, me trajo aquí y me dijo: «Leo, nunca dejes que nadie te diga que eres desechable. Tú tienes el poder de crear, incluso de las cenizas». Arthur sintió un frío repentino que no tenía nada que ver con el clima de la mañana. Recordó las olas de despidos masivos que había firmado años atrás para optimizar su compañía. Miles de nombres en una lista, miles de vidas reducidas a un simple clic en su computadora. ¿Había sido el padre de este niño uno de esos nombres? ¿Había sido su búsqueda de eficiencia la causa de la tragedia de esta familia? «Yo lo lamento mucho, hijo», susurró Arthur, sintiendo que el hielo de su corazón comenzaba a agrietarse. «No se preocupe», dijo Leo recuperando su sonrisa. «Ahora yo cuido de este lugar y de los animales que nadie quiere. Ven, le enseñaré mi taller. Si usted es un comprador de chatarra, tal vez le interese algo de lo que he recuperado. Aunque le advierto, nada de lo que hay aquí está a la venta si no tiene una buena razón para llevárselo». Arthur se levantó, siguiendo al pequeño inventor hacia las profundidades del galpón. Cada paso que daba lo alejaba más del magnate implacable y lo acercaba más al hombre que alguna vez quiso ser. Pero mientras se maravillaba con el ingenio del niño, una parte de él recordaba con horror la orden que había dado esa misma mañana. Hugo y su equipo de demolición estaban en camino. Arthur sabía que el tiempo se estaba agotando. Tenía que decidir si protegería este milagro oculto entre los escombros o si permitiría que su imperio de vidrio terminara por aplastar lo último que quedaba de su propia alma. De repente, un ruido sordo de motores pesados comenzó a retumbar en la distancia, sacudiendo las paredes de lámina del depósito. El mundo exterior, el mundo del dinero y la fuerza bruta, estaba llamando a la puerta. Arthur miró a Leo, quien no parecía notar el peligro inminente, absorto en mostrarle una vieja placa de circuito que intentaba revivir. Arthur comprendió que el enfrentamiento final no sería contra el niño, sino contra el monstruo que él mismo había creado. Arthur siguió a Leo por un sendero estrecho flanqueado por muros de metal que se alzaban como acantilados de óxido. Para cualquier inversor inmobiliario, aquello era un campo de batalla de escombros, un caos que debía ser nivelado con excavadoras para dar paso al progreso. Pero a medida que se adentraba en el corazón del depósito, Arthur empezó a ver el lugar a través de los ojos del niño. No era un vertedero, era un ecosistema. «Cuidado con ese cable, señor», advirtió Leo,
señalando una línea que subía hacia el techo. Es mi sistema de energía. Uso paneles solares viejos que encontré en la zona industrial. No dan mucha luz, pero mantienen vivas las baterías de mis herramientas. Arthur levantó la vista y vio una red de conexiones improvisadas, un mapa de venas eléctricas que alimentaba aquel cuerpo de hierro. Se sintió pequeño. Él, que dirigía una empresa que lanzaba satélites, se maravillaba ante un niño que había hackeado la física básica para sobrevivir. Llegaron a una zona abierta donde el suelo estaba extrañamente limpio. Allí, alineados con una precisión casi militar, había motores desarmados, bobinas de cobre y engranajes clasificados por tamaño y material. «Usted lo llama chatarra, ¿verdad?», preguntó Leo, deteniéndose frente a una montaña de carcasas de computadoras. «Mi papá decía que este es el verdadero campo de batalla del siglo XXI. La gente tira cosas porque ya no brillan, pero el alma de la máquina, el silicio y el metal, siguen ahí. Solo necesitan que alguien crea en ellos». Arthur caminó hacia el centro del claro. Sabía exactamente dónde estaba parado. Según los planos que tenía en su oficina, este punto exacto era donde debía clavarse el primer pilar de hormigón de su nuevo centro de distribución. En su mente, había imaginado este espacio lleno de cintas transportadoras, drones de entrega y robots autónomos. Pero ahora, lo que veía era un santuario. «¿Y qué construyes aquí, Leo? ¿Cuál es tu plan para todo este metal?», preguntó Arthur, sintiendo que la frialdad de su antiguo yo luchaba por recuperar el control. Leo se acercó a una mesa de trabajo, hecha con una puerta de avión y una base de vigas oxidadas. Sobre ella había algo cubierto por una lona manchada de aceite. Con un movimiento rápido, el niño retiró la tela, revelando una estructura metálica que parecía un exoesqueleto pequeño, diseñado para un torso humano. «Es para mi vecina, la pequeña Sofía», dijo Leo con voz suave. «Nació con un problema en la espalda y no puede mantenerse erguida. Los médicos dicen que la cirugía cuesta una fortuna, algo que su madre jamás podrá pagar. Así que estoy usando los giroscopios de unos drones viejos de su empresa, Valente Tech, que encontré en el contenedor de desechos industriales. Si logro que los sensores respondan al movimiento de sus hombros, ella podrá caminar sola». Arthur sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. «Drones viejos de mi empresa», repitió en su mente. Él había ordenado destruir miles de esos prototipos porque tenían un error de software mínimo que no cumplía con los estándares de lujo. Para él, eran pérdidas contables. Para Leo, eran las piernas de una niña. El campo de batalla ya no era el terreno de chatarra, sino la propia conciencia de Arthur. «Pero Sofía no puede esperar para siempre», continuó Leo, mirando hacia la entrada del galpón con una sombra de preocupación. «He oído que los dueños de este lugar quieren demolerlo todo. Dicen que van a construir una caja de cristal gigante para guardar cajas de zapatos y ropa cara. Si vienen mañana, no podré terminar el soporte de Sofía. Y Max no tendrá a dónde ir». Arthur miró sus manos, nudosas y manchadas de polvo. Por primera vez en décadas, sintió el peso real de su riqueza. Era una carga de plomo. El rugido lejano de un motor pesado interrumpió el silencio. No era un camión de basura común. Era el sonido característico de los motores diésel de su flota de construcción. La vanguardia de su propio ejército de destrucción estaba llegando antes de lo previsto. El suelo empezó a vibrar sutilmente. Arthur miró a Leo, quien comenzó a recoger sus herramientas con manos temblorosas pero decididas. El niño no pensaba en rendirse, pensaba en proteger su taller. Arthur comprendió que el tiempo de las observaciones había terminado. La visión del campo de batalla estaba completa. De un lado, el progreso ciego y gélido que él mismo había comandado. Del otro, un niño con un destornillador y un corazón inmenso. Y Arthur, atrapado en su propio disfraz, estaba justo en medio del fuego cruzado. Arthur no tuvo tiempo de procesar el impacto del exoesqueleto de Sofía, cuando un nuevo sonido emergió de entre las sombras del galpón. No era el rugido metálico de las máquinas exteriores, sino un coro de ruidos rítmicos, chasquidos, siseos de aire comprimido y el roce de metal contra el suelo de hormigón.
De pronto, como si salieran de las entrañas mismas de la montaña de chatarra, otros 2 perros aparecieron trotando hacia Leo. Si lo de Max había sido sorprendente, lo que Arthur vio a continuación desafiaba cualquier lógica de la ingeniería convencional. Uno de los perros, un animal grande y de pelaje cenizo, tenía una pata delantera reemplazada por un pistón hidráulico modificado, extraído probablemente del maletero de un coche viejo. El pistón se contraía y se expandía con una fluidez asombrosa, permitiendo al animal moverse sin cojear. El otro perro, más pequeño y nervioso, arrastraba la parte trasera de su cuerpo sobre un pequeño chasis de aluminio ligero, con ruedas de monopatín y amortiguadores hechos con resortes de relojería. «Ellos son Rayo y Tuercas», dijo Leo, mientras los animales lo rodeaban con alegría. Rayo perdió su pata en una trampa en el bosque, y a Tuercas lo encontraron abandonado cerca de la autopista con la espalda rota. Nadie daba un peso por ellos, pero mire cómo corren ahora. Solo necesitaban una estructura que hablara el mismo idioma que sus músculos. Arthur se acercó a Rayo, el perro del pistón hidráulico. Se inclinó, olvidando por un momento su papel de anciano cansado, y examinó la unión entre el metal y el arnés de cuero que sujetaba la prótesis al cuerpo del animal. Sus dedos expertos tocaron las válvulas de alivio de presión. Era una solución brillante. Leo había usado el peso del propio perro para cargar el aire en el pistón, creando un sistema autosustentable. Esto es... Arthur se interrumpió buscando las palabras. Esto es ingeniería de recuperación de alta fidelidad, muchacho. He visto prótesis de $100.000 en ferias tecnológicas en Alemania que no tienen esta sensibilidad de respuesta. ¿Cómo lograste que el pistón no golpeara el suelo con demasiada fuerza? Leo se arrodilló junto a él, emocionado de encontrar a alguien que entendiera los detalles técnicos. Ese fue el problema más difícil, señor. Al principio, Rayo se asustaba con el ruido. Pero recordé que los amortiguadores de las puertas de los hornos microondas tienen un pequeño sello de goma que suaviza el impacto. Usé eso y un poco de aceite de motor usado para lubricar la válvula. Ahora Rayo siente el suelo antes de apoyar todo su peso. Él ya no es un perro herido, señor. Él es mitad máquina, mitad corazón. Arthur sintió un nudo en la garganta. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que el galpón no era solo un taller. Era una clínica de milagros. En las estanterías, entre latas de conserva y cables pelados, había otros bocetos. Una aleta para un pato que no podía nadar. Un pequeño collar con un sensor de ultrasonido para un gato ciego. Aquel niño estaba usando los desechos de una sociedad consumista para reparar los errores del destino. ¿Sabes cuánto pagaría una empresa por estas patentes, Leo?, preguntó Arthur, con una voz que apenas era un susurro. Leo soltó una risa triste mientras acariciaba las orejas de Tuercas. Las empresas no quieren patentes para perros callejeros, señor. Las empresas quieren cosas que se rompan rápido para poder vender otras nuevas. Mi papá decía que las grandes compañías, como esa Valente Tech, tienen ojos de cristal. Ven todo pero no sienten nada. Ellos tiran estas piezas a la basura porque dicen que es más barato fabricar nuevas que reparar las viejas. Pero se olvidan de que, a veces, en lo que ellos llaman basura, está la única esperanza de alguien. Cada palabra de Leo era un clavo ardiendo en la conciencia de Arthur. Él era el hombre de los ojos de cristal. Él era el arquitecto de esa cultura de lo desechable. Había pasado décadas construyendo un imperio basado en la obsolescencia programada, y ahora, un niño de 11 años le estaba mostrando que el verdadero progreso no consistía en crear necesidades, sino en sanar heridas. Tu padre era un hombre muy sabio, dijo Arthur, bajando la mirada hacia sus propias manos sucias. Lo era, respondió Leo. Él siempre decía que el día que las máquinas sean más importantes que las personas, habremos perdido la guerra. Por eso tengo que terminar el soporte para Sofía. Ella es la razón por la que sigo recolectando metal. Si este galpón desaparece, Sofía se quedará en esa silla de ruedas para siempre. Y mis amigos, miró a los perros, ellos volverán a ser solo perros rotos en la calle. En ese momento, la vibración del suelo se volvió insoportable. Una nube de polvo comenzó a filtrarse por las grietas de la puerta principal del depósito. El sonido de los motores diésel ya no era un eco lejano,
Era un rugido hambriento justo fuera de los muros de chapa. Arthur reconoció el chirrido de las orugas de una excavadora de 30 toneladas, el modelo más pesado de su flota. Leo se puso de pie, con el rostro pálido pero con una determinación feroz en sus ojos. Agarró una llave inglesa pesada, no para atacar, sino como quien sostiene un escudo ante una invasión inevitable. «Ya están aquí», susurró el niño. «El mundo de cristal ha venido a reclamar sus escombros». Arthur sintió un escalofrío. Sabía que Hugo, su jefe de seguridad, no era un hombre de palabras. Hugo tenía órdenes directas de Arthur. Limpiar el terreno a cualquier costo, no quiero excusas. Ahora, esas órdenes se volvían contra él como un boomerang mortal. Arthur miró a los ciborgues de la calle que se acurrucaban alrededor de Leo, protegiendo a su creador. Comprendió que si no actuaba en los próximos segundos, la mayor obra de tecnología humana que jamás había visto sería aplastada por el acero frío de su propia ambición. «Escúchame, Leo», dijo Arthur, poniéndose de pie con una firmeza que sorprendió al niño. «Quédate detrás de mí. No importa lo que pase, no dejes que esos hombres entren al taller. Yo me encargaré de hablar con ellos». «Pero usted es solo un anciano, señor. No tiene por qué arriesgarse», dijo Leo preocupado. Arthur lo miró con una intensidad que el niño nunca olvidaría. «A veces, pequeño inventor, un anciano es lo único que se interpone entre un imperio y un milagro. Y yo ya me he quedado callado demasiado tiempo». Las puertas del galpón crujieron bajo la presión de un golpe externo. El enfrentamiento final acababa de comenzar. A pesar del estruendo que sacudía las paredes de lámina, Leo no soltó su llave inglesa. Sus manos, pequeñas y curtidas, se movían con una calma que Arthur solo había visto en los cirujanos más veteranos. El niño se acercó a su mesa de trabajo, ignorando por un momento el caos exterior, y tomó un pequeño objeto que parecía una maraña de cables y cobre. «Mire esto, señor», dijo Leo con una chispa en los ojos que lograba perforar la tensión del ambiente. «El mundo dice que esto es basura, pero yo lo llamo materia prima de sueños». Arthur se acercó a la mesa, cautivado. Leo conectó 2 cables a una batería de litio rescatada de un viejo ordenador, y de repente, una pequeña hélice comenzó a girar, alimentando un sistema de luces LED que iluminó los planos del exoesqueleto de Sofía. No era solo tecnología, era arte. Leo no solo unía piezas, parecía entender el lenguaje secreto del metal. Para él, la chatarra no era el final de un objeto, sino el comienzo de algo superior. Era un alquimista moderno, transformando el hierro oxidado en esperanza pura. «Mi papá me decía que cada pieza tiene una historia», continuó Leo, mientras ajustaba un sensor de presión. «Decía que, si escuchas con suficiente atención, el metal te dice lo que quiere ser». Él pasaba horas enseñándome cómo fluye la electricidad, no como un dato frío, sino como la sangre que le da vida a la invención. Él era el mejor ingeniero de Valente Tech, ¿sabe? Hasta que el gran jefe decidió que su sabiduría ya no cabía en un balance de fin de año. Arthur sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Ahí estaba de nuevo, el nombre de su empresa, pero esta vez vinculado al rostro de un hombre que él mismo había borrado de la nómina con un trazo de pluma. La alquimia de Leo no era solo talento, era la herencia de un hombre que Arthur había destruido por eficiencia. El multimillonario miró el pequeño laboratorio, frascos con tornillos clasificados, herramientas colgadas con mimo, y sobre todo, el amor puesto en cada soldadura. Arthur, que poseía laboratorios con aire filtrado y escáneres láser, se dio cuenta de que su imperio era estéril. Él fabricaba productos. Leo fabricaba milagros. «¿Tu padre te enseñó todo esto antes de irse?», preguntó Arthur con la voz entrecortada. «Sí», respondió Leo, con una sonrisa triste. «Él decía que Valente Tech fabricaba cosas perfectas, pero muertas. Él quería crear cosas que ayudaran a los que nadie mira. Decía que la verdadera alquimia no es convertir el plomo en oro, sino convertir el dolor en movimiento. Por eso no puedo dejar que destruyan este lugar, señor. No es por las paredes, es por la promesa que le hice. Si este taller cae, los sueños de mi papá mueren por segunda vez,
y esta vez bajo el peso de las mismas máquinas que él ayudó a diseñar. Arthur observó las manos del niño, manchadas de aceite y dignidad. En ese momento, el pequeño alquimista tomó una placa de circuito y con un soldador casero unió 2 puntos críticos. Al instante, el exoesqueleto sobre la mesa emitió un pitido suave y los giroscopios empezaron a estabilizarse. Arthur se dio cuenta de que estaba ante una genialidad que su empresa jamás podría comprar. Leo no usaba algoritmos de inteligencia artificial. Usaba la intuición de quien sabe que cada gramo de metal cuenta cuando la vida de un amigo está en juego. «Eres un genio, Leo», susurró Arthur, dejando caer su máscara de comprador de chatarra por un instante. «Tu padre estaría... No, tu padre está muy orgulloso de ti». Leo lo miró con curiosidad, notando un cambio en el tono de voz del anciano. El hombre cansado que había entrado al galpón parecía haberse transformado. Había una nueva firmeza en la postura de Arthur, una autoridad que empezaba a emanar de él a pesar de su ropa sucia. «Usted habla como si lo conociera, señor», dijo Leo, entornando los ojos. «Pero eso es imposible. Mi papá era un hombre importante en la Torre de Cristal, y usted solo busca cobre, ¿no?» Arthur tragó saliva, sintiendo el peso de su propia mentira. Estaba a punto de responder, de confesar que él era el arquitecto de la desgracia de su padre, cuando un golpe violento sacudió la puerta principal. El metal crujió bajo la presión de un ariete hidráulico. El tiempo de la alquimia y las confesiones se había terminado. El mundo exterior, el de las excavadoras y los hombres sin alma, estaba rompiendo el santuario. «Quédate aquí, Leo», ordenó Arthur, con una voz que recuperó el mando que había ejercido durante 40 años. «Protege tus máquinas y a tus amigos. Yo voy a salir ahí fuera y voy a detener esto». «Pero lo van a lastimar», gritó el niño asustado. Arthur se detuvo en la puerta y miró hacia atrás, viendo al niño rodeado de sus perros ciborgues y su tecnología de reciclaje. «No te preocupes por mí, pequeño inventor. Hoy he aprendido que hay cosas que el hormigón no puede aplastar. Y ya va siendo hora de que el dueño de esa torre de cristal aprenda a ver el mundo con los ojos bien abiertos». Arthur salió al patio bajo el polvo y el ruido ensordecedor, listo para enfrentar al monstruo que él mismo había alimentado, mientras el pequeño alquimista sostenía su llave inglesa, esperando que el milagro fuera más fuerte que la máquina. Afuera, el estruendo de los motores diésel era ensordecedor, pero dentro del taller, un pequeño milagro de generosidad estaba a punto de ocurrir, dándole a Arthur la lección más importante de su vida. Justo cuando Arthur se disponía a cruzar el umbral para enfrentar a las máquinas, una pequeña figura apareció por una abertura lateral entre las planchas de metal. Era Mia, una niña de unos 7 años, que vestía ropas humildes pero limpias, y sostenía entre sus manos un pequeño aparato plástico que parecía haber pasado por 1000 batallas. Leo, a pesar del pánico que reflejaban sus ojos por la amenaza de las excavadoras, soltó su llave inglesa y suavizó su expresión al verla. «Leo, se volvió a apagar», dijo la niña con voz temblorosa, señalando el audífono que llevaba en su oreja derecha. «Ya no escucho los pájaros, ni el ruido de los camiones. Mamá dice que no hay dinero para uno nuevo y que debo acostumbrarme al silencio». Arthur se detuvo, paralizado. Él conocía ese modelo de audífono. Era un producto de una de sus subsidiarias médicas. Sabía el precio exacto de lista: $3,000. Sabía también que el margen de beneficio era del 700% y que la empresa tenía una política estricta de no reparar modelos antiguos para forzar la compra de la nueva generación tecnológica. Leo tomó el aparato con una delicadeza infinita. «Tranquila, Mia. El silencio es solo una pieza que se soltó. Dame un minuto». Arthur observó, hipnotizado, cómo el niño abría el delicado dispositivo con una aguja y una lupa rescatada de un viejo proyector. Con una precisión que haría palidecer a los técnicos del laboratorio de Arthur, Leo extrajo un filamento de cobre de un cable de teléfono y realizó un puente en el circuito integrado. «¿Qué estás haciendo, muchacho?», susurró Arthur, acercándose. «Eso es microsoldadura. Si te equivocas por 1 milímetro, quemarás el procesador». «No me voy a equivocar, señor», respondió Leo sin levantar la vista. «Porque si me equivoco, Mia dejará de escuchar la voz de su madre». Y en este basurero,
La voz de los que amamos es lo único que nos mantiene vivos. El niño aplicó un punto de soldadura usando el calor de una pequeña resistencia que él mismo había fabricado. Cerró el aparato y se lo colocó a la niña con cuidado. Mia cerró los ojos por un segundo y de repente su rostro se iluminó con una sonrisa radiante. «Ya volvió. Escucho tu corazón, Leo», exclamó la niña antes de salir corriendo, feliz de haber recuperado su conexión con el mundo. Arthur sintió que un peso de 1000 toneladas caía sobre su pecho. Él, el gran Arthur Valente, vendía esos aparatos como soluciones de vida, pero en realidad los veía como unidades de inventario. Leo, en cambio, veía el alma detrás de la máquina. El niño se giró hacia Arthur, con las manos temblorosas por el esfuerzo de la precisión. «¿Sabe por qué hago esto, señor?», preguntó Leo, mientras el rugido de las excavadoras hacía vibrar las herramientas en la mesa. «Porque mi papá me decía que la verdadera riqueza no es la que se guarda en una bóveda, sino la que se entrega para aliviar el dolor de otro. Él fue despedido de Valente Tech porque se negó a diseñar piezas que se rompieran a propósito. Él quería que la tecnología fuera eterna, como el amor». Arthur bajó la cabeza, avergonzado de su propio traje invisible de arrogancia. Cada palabra del niño era una lección de humanidad que no se enseñaba en las escuelas de negocios. Él había pasado décadas rodeado de genios con doctorados, pero ninguno de ellos tenía la sabiduría de este huérfano que trabajaba entre escombros. «Tu padre era el hombre más rico del mundo, Leo», dijo Arthur, y esta vez no era un disfraz. Era una verdad que sentía en lo más profundo de su ser. «Y yo he sido el más pobre, a pesar de mis millones». «¿Por qué dice eso, señor? Usted parece un hombre que ha visto mucho», dijo Leo mirándolo con curiosidad. «Porque he pasado toda mi vida construyendo muros de cristal y acero, olvidando que lo único que realmente importa es lo que ocurre en el corazón de las personas», respondió Arthur, enderezando su espalda. La puerta principal del galpón volvió a crujir, esta vez bajo el peso de un golpe mucho más violento. El polvo cayó del techo como una lluvia gris. Arthur miró a su alrededor. Las prótesis de los perros, el exoesqueleto de Sofía, el taller de sueños de un niño que se negaba a rendirse. Comprendió que este basurero era el lugar más humano de toda la ciudad, y que él era el responsable de que estuviera a punto de ser borrado del mapa. «Leo, prométeme una cosa», dijo Arthur, poniendo una mano sobre el hombro del niño. «No importa lo que escuches afuera, no dejes de crear. No dejes que el mundo de cristal te convenza de que eres basura. Tú eres la pieza que le faltaba a mi vida para volver a funcionar». Arthur no esperó respuesta. Caminó hacia la salida con una determinación que no sentía desde el día que fundó su empresa. Pero esta vez no luchaba por el éxito, sino por la redención. Al salir al patio, el sol le dio en la cara, revelando el asedio. 3 excavadoras amarillas, un equipo de demolición con cascos brillantes, y al frente de todos, Hugo, su jefe de seguridad, con una sonrisa de desprecio mientras sostenía un megáfono. La lección de humanidad había terminado. Ahora, Arthur Valente tenía que usar la única arma que le quedaba para salvar el santuario del pequeño alquimista, su propia identidad, aquella que había usado para destruir y que ahora, por primera vez, usaría para proteger. Arthur estaba a un paso de salir al patio para enfrentar a Hugo, pero algo en la mesa de trabajo de Leo detuvo sus pies como si el suelo se hubiera convertido en imán. Entre los cables y las piezas de drones había un pequeño marco de madera tallada a mano. Dentro, una fotografía vieja, ligeramente amarillenta por el sol y manchada en las esquinas por dedos llenos de aceite. Arthur tomó la foto con manos temblorosas. En ella, un hombre de unos 40 años sonreía frente a una pizarra llena de ecuaciones complejas. Tenía la misma mirada chispeante de Leo, la misma expresión de quien ve el mundo no como es, sino como podría ser. Arthur sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Él conocía ese rostro, lo conocía muy bien. «¿Es él, verdad?», susurró Arthur con la voz quebrada. «Ricardo Mendoza». Leo se acercó, sorprendido de que el anciano supiera el nombre completo de su padre. El niño asintió, con una mezcla de orgullo y dolor en su rostro. «Sí, señor»,
Ricardo Mendoza. Fue el jefe del departamento de biónica en la Torre de Cristal. Él diseñó los primeros motores de estabilización que su empresa usa hoy en todo el mundo. Pero para ellos, él solo era un número en una lista de costos. Arthur cerró los ojos y el fantasma de aquella tarde de hace 5 años regresó con la fuerza de un huracán. Se vio a sí mismo sentado en la cabecera de la mesa de nogal del piso 50. Recordó el informe de eficiencia que sus consultores le habían entregado. Si eliminamos el departamento de biónica experimental y despedimos a Mendoza, las acciones subirán un 4% este trimestre, habían dicho. Arthur, sin dudarlo, sin siquiera mirar el rostro del hombre que había dedicado 10 años a su compañía, firmó el despido. Recuerdo ese día, continuó Leo sin notar el torbellino interno de Arthur. Papá llegó a casa antes de tiempo. No gritó, no lloró. Solo se sentó en la cocina y miró sus manos. Dijo que el señor Valente lo había llamado obsoleto. Dijo que sus ideas de usar la tecnología para ayudar a los pobres eran un estorbo para el crecimiento. Después de eso, algo se apagó dentro de él. No fue solo el dinero lo que perdimos, señor. Perdimos su alma. Arthur sintió que el peso de su propia torre de cristal se desplomaba sobre sus hombros. Él no solo había despedido a un ingeniero, había asesinado la esperanza de una familia. Ricardo Mendoza no murió de una enfermedad física. Murió de la tristeza de saber que su genio había sido utilizado para alimentar la avaricia de un hombre que no tenía corazón. Él enfermó poco después, dijo Leo, mientras el estruendo de las excavadoras hacía caer trozos de yeso del techo. No teníamos seguro médico, y Valente Tech bloqueó sus patentes para que no pudiera trabajar en ningún otro lado. Vinimos a vivir a este depósito, porque era lo único que podíamos pagar con lo poco que nos quedaba. Pero incluso aquí, él nunca dejó de enseñarme. Me decía, Leo, el hombre que nos quitó todo tiene mucho dinero, pero es el hombre más pobre que conocerás jamás, porque no sabe lo que es crear algo con amor. Arthur dejó la fotografía sobre la mesa con una delicadeza extrema, como si fuera un cristal a punto de romperse. Se miró las mismas manos que habían firmado esa orden de despido, y las sintió sucias, no por la grasa del taller, sino por la sangre espiritual de un hombre honesto. Leo, Arthur comenzó a hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. ¿Cómo pedir perdón por una vida destruida? ¿Cómo explicarle a este niño que el monstruo de la torre de cristal era el hombre que ahora estaba sentado frente a él? No tiene que decir nada, señor, dijo Leo, malinterpretando el silencio de Arthur. Usted es como nosotros. Usted sabe lo que es ser olvidado por el mundo. Por eso está aquí, ¿verdad? Porque usted también busca una segunda oportunidad entre la chatarra. Arthur sintió un nudo que le impedía respirar. La ironía era insoportable. Leo lo veía como un compañero de desdicha, cuando en realidad Arthur era el arquitecto de su miseria. El sonido de un cristal rompiéndose afuera lo devolvió a la realidad. Hugo y su equipo habían empezado a derribar la valla perimetral. Esa decisión, dijo Arthur, hablando más para sí mismo que para el niño. Esa decisión cruel de hace 5 años fue el error más grande de mi vida. Pero hoy, Leo, hoy esa historia va a cambiar. ¿De qué habla, señor?, preguntó el niño confundido. Arthur se puso de pie. Ya no había rastro del anciano encorvado. Su postura era recta. Su mirada era la de un comandante listo para la batalla, pero con una luz de compasión que nunca antes había tenido. El fantasma de Ricardo Mendoza ya no era una carga, sino un guía. Arthur comprendió que no podía devolverle la vida al padre de Leo, pero podía salvar el legado que Ricardo había dejado en las manos de su hijo. Ese hombre que llamó a tu padre obsoleto está a punto de recibir la lección de su vida, Leo, dijo Arthur, caminando hacia la puerta con pasos pesados y decididos. Quédate con Max y los demás. No salgas por nada del mundo. La sombra de la torre de cristal termina hoy, justo en la puerta de este taller. Arthur salió al exterior, envuelto en una nube de polvo grisáceo. Frente a él, las excavadoras alzaban sus palas mecánicas como garras de acero. Hugo, con su casco brillante y su sonrisa de suficiencia, dio la señal para avanzar. Arthur se plantó en medio del camino.
una figura pequeña y solitaria frente a las máquinas gigantes, pero en su interior llevaba el peso de miles de decisiones crueles que finalmente estaba listo para redimir. El fantasma de su pasado estaba allí, observándolo, esperando ver si el hombre de cristal finalmente se atrevería a ser humano. El aire en el patio del depósito se volvió irrespirable, una mezcla densa de partículas de tierra y el humo negro que vomitaban los escapes de las excavadoras. Arthur permanecía allí, con los pies firmes sobre el suelo vibrante, observando cómo la enorme pala de acero de la máquina principal se detenía a escasos metros de su pecho. El ruido era un rugido constante que sacudía sus tímpanos, pero Arthur no parpadeó. De la cabina de un todoterreno negro, estacionado justo detrás de las máquinas, descendió Hugo. Llevaba un casco de seguridad reluciente, un chaleco reflectante sobre su traje caro y una expresión de fastidio absoluto. Para él, ese día era simplemente un trámite molesto, un obstáculo más en su ascenso dentro de la corporación Valente. Al ver a un anciano cubierto de polvo bloqueando el paso, su fastidio se transformó en una rabia prepotente. ¡Tú, viejo estúpido!, gritó Hugo, caminando hacia Arthur mientras sacudía un fajo de papeles en el aire. ¿Acaso estás sordo o tienes deseos de morir hoy? Fuera del camino. Este terreno es propiedad privada y tenemos una orden de demolición inmediata firmada por el mismísimo Arthur Valente. Arthur miró a Hugo. Conocía bien a ese hombre. Lo había contratado por su eficiencia y su falta de escrúpulos para manejar situaciones difíciles. Hugo era el reflejo de la sombra de Arthur, el brazo ejecutor de sus órdenes más gélidas. «Esta orden», dijo Arthur, con una voz que apenas se elevaba sobre el ruido de los motores, pero que obligó a Hugo a acercarse para escuchar. «Esta orden habla de un terreno abandonado. Pero este lugar no está abandonado. Aquí hay vida. Aquí hay sueños que ustedes no pueden ni empezar a comprender». Hugo soltó una carcajada estridente, una risa que sonaba como cristales rompiéndose. Se giró hacia sus hombres, que esperaban órdenes junto a las máquinas, y señaló a Arthur con desprecio. ¿Escucharon eso? El vagabundo dice que hay sueños entre la chatarra. Hugo volvió su mirada hacia Arthur, y su rostro se ensombreció. Escúchame bien, abuelo. No me importa si crees que este vertedero es el paraíso. Tengo un cronograma que cumplir y un bono que cobrar. Así que, o te quitas por las buenas, o dejaré que la excavadora te mueva como si fueras un trozo más de hierro viejo. En ese momento, Leo, incapaz de quedarse escondido mientras veía a su nuevo amigo en peligro, salió corriendo del galpón. Max, Rayo y Tuercas lo seguían, ladrando con furia hacia los intrusos metálicos. Las prótesis de los animales brillaban bajo el sol, moviéndose con esa cadencia mecánica perfecta que Arthur tanto admiraba. «¡No toque a mi abuelo!», gritó Leo poniéndose al lado de Arthur y levantando su llave inglesa. «Este es mi hogar. Ustedes no tienen derecho a destruir lo que mi papá y yo construimos». Hugo miró al niño y luego a los perros. Sus ojos se abrieron con una mezcla de asco y burla al notar las patas metálicas de los animales. «Pero miren esto», dijo Hugo, acercándose a Tuercas y empujando el pequeño chasis de aluminio con la punta de su bota lustrada. «Es un zoológico de monstruos». «¿Qué clase de perversión es esta? ¿Jugando a ser Dios con basura, niño? Esto es una abominación. Es chatarra pegada a carne podrida. Todo esto irá directo al triturador». «¡No los toque!», sollozó Leo, tratando de proteger a Tuercas. «¡Basta!». La voz de Arthur tronó con tal fuerza que incluso el operario de la excavadora apagó el motor por puro instinto. «Hugo, has cruzado una línea que no tiene retorno. Estás despreciando lo único valioso que queda en esta ciudad, la capacidad de crear y de amar». Hugo, rojo de furia por ser increpado por un mendigo, se acercó a Arthur hasta que sus rostros quedaron a pocos centímetros. El guardaespaldas exhalaba un olor a arrogancia y perfume caro que resultaba nauseabundo en medio de la pureza del taller. «¿Cómo sabes mi nombre, viejo asqueroso?», preguntó Hugo entornando los ojos. «No importa. He tenido suficiente de esta comedia». «¡Operarios! ¡Enciendan las máquinas! ¡Derrumben la estructura principal primero! Si el viejo y el mocoso no se quitan, que el seguro se encargue de las indemnizaciones. ¡Ahora! Hugo, detente», ordenó Arthur, pero el guardia ya le había dado la espalda,
haciendo una seña agresiva hacia las excavadoras. Las máquinas rugieron de nuevo. El humo negro envolvió a Arthur y a Leo. El brazo hidráulico de la excavadora principal empezó a elevarse, posicionando la enorme garra de acero sobre el techo del galpón, donde descansaba el exoesqueleto de Sofía y los recuerdos de Ricardo Mendoza. Hugo miraba la escena con los brazos cruzados, una sonrisa de triunfo dibujada en sus labios. Estaba a punto de aplastar el milagro para construir una bodega de cristal. Arthur miró a Leo, que lloraba desconsolado abrazando a sus perros. Miró la fotografía de Ricardo que el niño aún sostenía contra su pecho. En ese instante, el hombre que había sido el dueño de la torre de cristal dejó de existir. Ya no había espacio para disfraces ni para observaciones sociales. El monstruo que Arthur había creado estaba a punto de devorar la última pizca de luz que había encontrado. Arthur metió la mano en el bolsillo de su pantalón sucio y extrajo su teléfono satelital, un dispositivo de titanio que brilló como una advertencia silenciosa bajo la luz del sol. «Hugo», dijo Arthur, con una calma que resultó más aterradora que cualquier grito. «Mira hacia atrás, mira bien quién te está hablando, porque este es el último minuto que pasarás siendo alguien en este mundo». Hugo se giró, con un insulto listo en la punta de la lengua, pero algo en la mirada de aquel anciano lo hizo vacilar. Ya no veía a un mendigo, veía un abismo de autoridad que le resultaba inquietantemente familiar. El enfrentamiento final había llegado al punto de no retorno. La orden de demolición estaba a punto de ser destruida por la misma mano que la había firmado. Hugo soltó una carcajada que resonó por encima del estruendo de los motores. Miró a los operarios de las máquinas, buscando complicidad en su burla, y luego volvió a clavar sus ojos llenos de odio en Arthur. Para el jefe de seguridad, aquel anciano cubierto de hollín y polvo no era más que un estorbo patético que deliraba en medio de un basurero. «¿Que mire quién me habla?», se mofó Hugo, dando un paso agresivo hacia adelante. «Veo a un viejo que huele a chatarra y derrota. Veo a un despojo humano que defiende a un mocoso y a sus perros deformes. ¿Crees que porque de alguna forma descubriste mi nombre tienes poder sobre mí?». Sin previo aviso, Hugo extendió su mano y empujó a Arthur con violencia. El multimillonario, cuya complexión física no estaba preparada para tal brutalidad, trastabilló y cayó de espaldas sobre el suelo cubierto de aceite y esquirlas de metal. Leo dejó escapar un grito de horror y corrió hacia él, mientras los tres perros, Max, Rayo y Tuercas, enseñaban los dientes y lanzaban gruñidos profundos, dispuestos a dar su vida por el hombre que los había tratado con dignidad. «Abuelo, ¿está bien?», sollozó Leo, intentando ayudar a Arthur a incorporarse. Hugo se relamió, disfrutando de su supuesta superioridad. Se acercó a Arthur, que permanecía sentado en el suelo, y le escupió cerca de las botas. «Mírate, estás justo donde perteneces, entre la basura. Ahora, quita a ese mocoso del medio, o dejaré que la pala de la excavadora los recoja a ambos como escombros. No voy a decírtelo otra vez». Arthur Valente no se inmutó por el dolor de la caída. Con una calma que helaba la sangre, se limpió un rastro de grasa de la frente y miró a Hugo. Sus ojos, que durante décadas habían hecho temblar a los tiburones más feroces de Wall Street, brillaron con una intensidad gélida. Lentamente, Arthur metió la mano en el bolsillo de su pantalón sucio y extrajo el teléfono satelital de titanio. Era un objeto que parecía una joya tecnológica en medio de aquel desierto de óxido. Hugo frunció el ceño al ver el dispositivo. Jamás había visto un modelo así, pero sabía que algo que brillaba de esa forma no pertenecía a un indigente. Arthur marcó un número de marcación rápida y puso el altavoz. Al segundo tono, una voz femenina, eficiente y autoritaria, respondió al otro lado del mundo. «Secretaría de Presidencia de Valente Tech. ¿En qué puedo ayudarle?». Hugo se quedó petrificado al escuchar el nombre de su propia empresa. Su sonrisa se desvaneció y un escalofrío comenzó a recorrerle la columna vertebral. «Habla Arthur Valente», dijo el anciano, y su voz ya no era la de un abuelo cansado, sino la de un emperador dictando una sentencia de muerte. «Necesito que rastreen mi señal GPS ahora mismo. Quiero al equipo legal jefe, a la policía estatal
y al gobernador en mi posición en menos de 10 minutos. Y quiero que suspendan todas las operaciones de demolición en el sector 4B de inmediato. Señor Valente. La voz al otro lado del teléfono tembló de alivio y sorpresa. Llevamos días buscándolo. Sus hijos están desesperados. Enseguida enviamos el helicóptero y las unidades de seguridad. ¿Se encuentra bien? Estoy en medio de una lección de humildad, respondió Arthur manteniendo la mirada fija en un Hugo que ahora estaba pálido como un cadáver. Pero hay un empleado aquí, un tal Hugo Martínez, que necesita una notificación inmediata de despido por mala conducta y agresión física. Encárguense de que no vuelva a trabajar ni de guardia de seguridad en un centro comercial. Arthur cortó la llamada. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el ralentí de las excavadoras. Hugo retrocedió, tropezando con sus propios pies. Miró el teléfono, luego miró el rostro del anciano, y finalmente vio los detalles que su arrogancia le había impedido notar antes. La forma en que Arthur sostenía el cuerpo, la autoridad natural de sus gestos y la cicatriz en su muñeca izquierda que siempre aparecía en las fotos de las revistas de negocios. No, no es posible, tartamudeó Hugo, y el megáfono que sostenía cayó al suelo con un estruendo metálico. Usted es el gran jefe. ¿Por qué está vestido así? ¿Por qué está en este lugar? Arthur se puso de pie con la ayuda de Leo, quien lo miraba con los ojos desorbitados, incapaz de comprender que su abuelo era el hombre más rico del país. Arthur se sacudió el polvo de la ropa y caminó hacia Hugo, quien temblaba de pies a cabeza. Vine a destruir este lugar porque, al igual que tú, solo veía números, dijo Arthur, con una voz que cortaba como el hielo. Vine a limpiar lo que yo llamaba basura. Pero en el camino descubrí que el único desperdicio aquí eres tú, Hugo. Has tratado a un niño genio como a un criminal y has llamado monstruos a unos seres que tienen más alma que toda tu corporación. En ese momento, el sonido de hélices empezó a atronar el cielo. Un helicóptero negro con el logotipo dorado de Valente Tech apareció sobre el horizonte, seguido por una hilera de patrullas de policía que se acercaban a toda velocidad por el camino de tierra. Los operarios de las excavadoras bajaron de sus cabinas y se quitaron los cascos, reconociendo instantáneamente la figura de su patrón. Señor Valente, yo no sabía... Por favor, perdóneme, suplicó Hugo, cayendo de rodillas ante Arthur. Solo cumplía sus órdenes. Usted dijo que despejáramos el terreno a cualquier precio. Mis órdenes nunca fueron que perdieras tu humanidad, sentenció Arthur. Has sido despedido, Hugo. Y reza para que el equipo legal que acabo de llamar no encuentre motivos para procesarte por lo que le hiciste a este niño. La policía llegó al patio en un torbellino de luces y sirenas. Oficiales de alto rango bajaron de los vehículos y se cuadraron ante Arthur con un respeto casi religioso. Mientras tanto, Leo permanecía inmóvil, todavía sosteniendo la fotografía de su padre. Arthur se giró hacia el niño y vio en su rostro una mezcla de traición y confusión. El pequeño alquimista acababa de descubrir que el hombre que lo protegía era el mismo que había destruido a su padre. Arthur supo que la verdadera batalla no había sido contra Hugo ni contra las excavadoras. La verdadera batalla, la de la redención, apenas estaba comenzando en el corazón de aquel niño. El estruendo de los helicópteros y las sirenas comenzó a disiparse, dejando tras de sí un silencio mucho más pesado. El silencio de la verdad. Hugo fue escoltado fuera del terreno por la policía, despojado de su uniforme y de su arrogancia, convertido ahora en un eco insignificante de un pasado cruel. Los operarios de las excavadoras retiraron las máquinas, y el polvo finalmente se asentó sobre el viejo depósito de chatarra. Arthur permanecía de pie en medio del patio, rodeado de hombres de traje y oficiales que esperaban sus órdenes, pero sus ojos estaban fijos únicamente en Leo. El niño no se había movido. Sostenía la fotografía de su padre contra el pecho, y sus ojos, antes llenos de admiración por el anciano que lo había defendido, ahora rebosaban de una tristeza infinita y una confusión punzante. «Tú eres él», susurró Leo, y su voz pequeña cortó el aire como un cristal roto. «Tú eres el hombre de la torre, el que dijo que mi papá era obsoleto, el que firmó el papel que nos quitó todo.
Arthur sintió que cada una de sus posesiones, su torre de cristal, sus cuentas bancarias y sus satélites, no valían absolutamente nada en ese momento. Se acercó lentamente, con el peso de 1000 culpas sobre sus hombros, y se arrodilló sobre la tierra sucia, quedando a la altura de los ojos del niño. «Tienes razón, Leo», dijo Arthur, y sus lágrimas finalmente fluyeron, trazando surcos en el polvo de su rostro. «Yo fui ese hombre. Durante años, viví con ojos de cristal, viendo solo números, y olvidando que detrás de cada tecnología hay un alma. Fui tan pobre que solo tenía dinero. Pero hoy, gracias a ti, he vuelto a ver la luz. No puedo devolverte a tu padre, y sé que mi perdón no borra tu dolor. Pero te juro por la memoria de mi propia hija que no dejaré que su legado sea aplastado por el cemento». Leo miró la foto de Ricardo y luego miró a Arthur. Vio al multimillonario arrodillado en el barro, vestido con harapos, llorando por los errores de una vida entera. El niño recordó cómo este mismo hombre había comido pan duro con él y cómo se había interpuesto entre él y una excavadora de 30 toneladas. La alquimia del perdón empezó a obrar su milagro. Leo no extendió su mano para pedir dinero, sino que se acercó y puso su pequeña mano sobre el hombro de Arthur. «Mi papá decía que las máquinas se pueden arreglar si encuentras la pieza que falta», dijo Leo con un hilo de voz. «Tal vez tú solo eras una máquina que necesitaba un corazón nuevo». Semanas después, el depósito de chatarra ya no era un vertedero, pero tampoco se había convertido en el frío centro de distribución robótico que Arthur había planeado originalmente. Sobre la entrada, un letrero de acero inoxidable, forjado con el metal reciclado del propio galpón, rezaba: «Instituto de Innovación Ricardo Mendoza». Arthur no trasladó a Leo a un laboratorio aséptico en la ciudad. En lugar de eso, trajo los recursos al taller. El galpón fue reforzado, se instaló energía renovable de última generación, y los mejores ingenieros de Valente Tech fueron enviados allí, no para mandar, sino para aprender de la alquimia del pequeño inventor. El primer gran éxito del instituto ocurrió un martes por la mañana. Sofía, la pequeña vecina de Leo, llegó al taller en su silla de ruedas. Leo y Arthur, trabajando hombro con hombro, ajustaron los últimos sensores del exoesqueleto que ahora brillaba con un acabado de titanio pero conservaba el alma de los giroscopios rescatados. Cuando Sofía se puso en pie y dio su primer paso por el patio, ante la mirada llorosa de su madre y el aplauso de los ingenieros, Arthur supo que ese era el dividendo más grande que jamás cobraría su empresa. El Instituto de Innovación Ricardo Mendoza se convirtió en un refugio para jóvenes talentos de la periferia y en un santuario para animales heridos. Max, Rayo y Tuercas corrían ahora por jardines diseñados especialmente para sus prótesis, convertidos en los embajadores de una nueva era, donde la tecnología servía para sanar y no para desechar. Arthur Valente ya no pasaba sus días en el piso 50 de la Torre de Cristal. A menudo se le veía en el depósito, con una llave inglesa en la mano y una sonrisa que llegaba hasta sus ojos, ayudando a Leo a desarmar motores viejos. El hombre que lo tenía todo y no tenía nada, finalmente había encontrado su verdadera fortuna entre los escombros. Porque al final del día, esta historia nos enseña que el progreso sin compasión es solo ruido metálico, que no importa cuán alto construyamos nuestras torres, si no somos capaces de bajar a la tierra y reconocer la chispa de genio en el que sufre, estaremos siempre en la miseria. Arthur y Leo demostraron que mientras haya alguien dispuesto a ver belleza en lo que el mundo llama basura, siempre habrá una razón para despertar y construir un mañana mejor. Si esta historia tocó tu alma, recuerda que tú también puedes ser la pieza que le falte a alguien para volver a caminar. No permitas que el brillo del éxito te ciegue ante los milagros que ocurren en silencio a tu alrededor. Suscríbete para más historias que nos recuerdan lo que significa ser verdaderamente humanos. Nos vemos en el próximo relato.